Hola, buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Darlene Urméndez. Pertenezco a la Corporación Universitaria Iberoamericana y el día de hoy, junto con mis compañeros Diana Carolina Cárdenas y Anderson Correa, les estaremos presentando la actividad 6, prueba de hipótesis de la materia. Prueba de hipótesis. Son procedimientos estadísticos utilizados para tomar decisiones sobre una afirmación o hipótesis acerca de una población. Estos se basan en la recolección y análisis de datos muestrales para inferir conclusiones sobre la población objetivo. Prueba T. Se utiliza para comparar la medida de una muestra con la media poblacional o para comparar las medidas de dos muestras independientes o paralelas. Prueba Z. Similar a la prueba T, pero se utiliza cuando se conocen las desviaciones estándar poblacionales y se trabaja con muestras grandes. Prueba chi cuadrado. Se usa para determinar si existe una asociación entre dos variables categóricas o para comparar la distribución observada de frecuencias con una distribución esperada. Prueba de Fisher. Se utiliza para comparar la varianza de dos muestras independientes y determinar si son estadísticamente iguales. Prueba ANOVA. Se emplea para comparar las medidas de más de grupos independientes y determinar si al menos uno de ellos es diferente. Error tipo 1, también conocido como falso positivo, ocurre cuando se rechaza incorrectamente una hipótesis nula verdadera. Conlleva a concluir que hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, cuando en realidad no existe. Error tipo 2, también conocido como falso negativo, ocurre cuando se acepta incorrectamente una hipótesis nula falsa. Esta conlleva a concluir que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad debería ser rechazada. Referencia. Portal de formación Intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son útiles para interpretar los resultados estadísticos y comunicar la incertidumbre asociada con las conclusiones basadas en datos muestrales. Los intervalos de confianza también pueden ser utilizados para comparar diferentes grupos o tratamientos y determinar si hay diferencias significativas entre ellos. Ejemplo de intervalos de confianza. Intervalo de confianza para la media poblacional. Este tipo de intervalo se utiliza cuando queremos estimar un valor desconocido de la media de una población. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el intervalo en el que se encuentra la media altura de todas las personas en una ciudad. Intervalo de confianza para la proporción poblacional. Este tipo de intervalo se utiliza cuando queremos estimar un valor desconocido de la proporción o porcentaje en una población. Por ejemplo, si deseamos conocer el intervalo en el que se encuentra el porcentaje de personas que prefieren un determinado producto. Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias. Este tipo de intervalo se utiliza cuando queremos comparar dos grupos y determinar si hay una diferencia significativa entre las medias. Por ejemplo, si deseamos conocer si hay una diferencia significativa entre los salarios promedio entre hombres y mujeres. Intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones. Este tipo de intervalo se utiliza cuando queremos comparar dos grupos y determinar si hay una diferencia significativa entre las proporciones o porcentajes. Por ejemplo, si queremos saber si hay una diferencia significativa en los índices de éxito escolar entre estudiantes que recibieron tutorías y aquellos que no la recibieron. Intervalos simultáneos o múltiples. Estos tipos son utilizados cuando necesitamos realizar múltiples comparaciones al mismo tiempo, ajustando así los niveles individuales alfa para controlar el error global del estudio. Fórmulas de intervalos de confianza. Fórmula del intervalo de confianza para la media poblacional. Intervalo de confianza es igual a media muestral más el valor crítico por error estándar. Fórmula del intervalo de confianza para la proporción poblacional es intervalo de confianza es igual a proporción muestral más valor crítico por error estándar. Fórmula del intervalo de confianza para las diferencias entre dos medias poblacionales es intervalo de confianza igual a media muestral 1 igual a media muestral 2
más el valor crítico por error estándar de la diferencia. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego. Bueno, en el tema de los intervalos de confianza, hablamos que un intervalo de confianza es un rango estimado de valores que se utiliza para inferir información sobre una población basada en una muestra. En este caso, la fórmula para calcular el intervalo de confianza depende del tipo de distribución y del tamaño de la muestra utilizada en la estimación, que sirve para estimular un intervalo de confianza para la medida de una población. La medida de una población cuando se conoce la desviación estándar de la población. Si no se sabe la desviación sobre la población, cuando no se conoce la desviación de la población. También para determinar, en este caso, el intervalo de confianza por la proporción de una población, para estimar un intervalo de confianza sobre la diferencia entre dos medias, y se estima cuando se desea calcular un intervalo de confianza para una desviación estándar sobre la población. Tengamos en cuenta también que los intervalos de confianza son útiles para interpretar los resultados estadísticos y poderlos comunicar sobre una incertidumbre asociada con las conclusiones basadas en datos muestrales. Los intervalos de confianza también pueden ser utilizados para comparar diferentes grupos o tratamientos.